La mañana, Víctor Gómez Casanova. Gracias, mi querido compañero Eury Cabral. Muy buenos días a ti, a todos mis compañeros del Sol de la Mañana. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. 106.5 FM para toda la zona metropolitana de Santo Domingo, 94.7 para toda la zona sur y la zona este de nuestro país y 92.1 para Santiago y toda la región del Cibao. También 88.5 para las personas que nos sintonizan desde Samaná, la provincia de Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez. A los que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo en tiempo real a través de nuestra página de internet solfm.com. Muy buenos días para todos ellos y recuerden también que usted puede escucharnos desde la comodidad de su celular a través de la descarga en cualquiera de las tiendas de aplicaciones de la aplicación Sol FM para escucharnos mientras hace ejercicio, mientras se está bañando, mientras está en la oficina, desde la comodidad de su teléfono celular, también con la aplicación de TuneIn. Así que ya lo saben y muy buenos días para todos. A las 8:01, antes de empezar mi comentario, que tengo 3 temas que quiero tratar brevemente con ustedes, quiero hacer una reflexión sobre el ejemplo, sobre la fuerza del ejemplo. Y lo digo a propósito de la elección de Pedro Martínez ayer como miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. La República Dominicana amanece hoy con 2 dominicanos sentados en el Salón de los Inmortales, en el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown. Juan Marichal, en el año 1983, hace ya 32 años, 33 años de su elección, y Pedro Martínez, con el 91% de los votos emitidos, en segundo lugar después de Randy Johnson, y siendo el primer latinoamericano de los 7 latinoamericanos que hay dentro del Salón de la Fama, porque en un total de 115 miembros solamente hay 7 latinoamericanos. Y de esos 7 latinoamericanos ya hay 2 dominicanos. Pero es la primera vez que un latinoamericano entra al Salón de la Fama en la primera vuelta, es decir, en la primera presentación de su nombre. Afortunadamente, Sammy Sosa, que también estaba siendo bailoteado, alcanzó más del 5% de las votaciones, lo que le permite volver a ser presentado en una próxima selección de nombres de peloteros. Albert Pujols, nos decía ayer nuestro amigo Ameriquito Celado, y nos decía también Ramón Carmona, y Rafaelito Díaz lo ha dicho varias veces aquí, nuestro cronista deportivo, que Albert Pujols, Alex Rodríguez, Sammy Sosa tienen los números, Vladimir Guerrero por igual, tienen los números, y ni hablar del Big Papi, de David Ortiz, que tienen los números para entrar al Salón de la Fama. Pero la fuerza del ejemplo a la que yo me quiero referir en esta reflexión de hoy, lo hago a propósito, y de ahí pues me transmito o me inclino hacia la discusión del primer tema, que tiene que ver con Pedro Martínez, por la juventud dominicana. Me quiero referir en este caso a la juventud de mi país, a los hombres y mujeres que tienen menos de 40 años, pero sobre todo a los más jóvenes, a los que están empezando, a los que tienen entre 15 y 25 años que me están escuchando en estos momentos. A ustedes quiero dirigir este primer comentario. Fíjense en el ejemplo de Pedro Martínez. Pedro Martínez tiene más de 25 años de carrera con disciplina, con esfuerzo y con dedicación. Pedro Martínez no ha llegado al Salón de la Fama de la noche a la mañana. Pedro Martínez no ha hecho fortuna, no ha hecho riquezas económicas de la noche a la mañana. Pedro Martínez no es una persona reconocida de la noche a la mañana. El trabajo, la dedicación, el esfuerzo premia a mediano y a largo plazo. El inmediatismo no es una base sólida de sustentación para el éxito. Usted puede tener un golpe de suerte, usted puede tener una coyuntura donde usted aprovecha y obtiene un reconocimiento social, obtiene un éxito en una tarea que usted se dedique. Pero Pedro Martínez ha dado un ejemplo de consistencia, de disciplina, de esfuerzo, de capacidad. Pedro Martínez nunca ha sido visto en un escenario que le afecte su conducta personal y su comportamiento. Entonces,
Esos son los ejemplos. En Estados Unidos se habla de los role models, que son los modelos, las figuras icónicas que los jóvenes tienen. Siempre que uno es joven, por lo general, tiene un póster de una figura a la que admira en su habitación, tiene videos en YouTube guardados de esa figura a la que admira, tiene imágenes, fotografías, se conoce la biografía de personas que marcan la vida de las personas. A todos los jóvenes de la República Dominicana les invito a que tomen a Pedro Martínez de ejemplo por lo que ha estado haciendo, por lo que ha sido el desarrollo de su carrera. Y para concluir con este punto y pasar a un segundo y un tercer tema que quiero abordar en el día de hoy, quiero que ustedes escuchen, por favor pónganle mucha atención a lo que fueron las palabras de Pedro Martínez al ser presentado como miembro del Salón de la Fama. Como habla de la fe, como habla de la fuerza, como habla del ejemplo de quienes quieran seguir sus pasos y crean que no lo pueden hacer y se dejen arropar por el miedo, que lo vean a él y cómo él ha llegado donde hoy pone nuestra bandera nacional bien en alto. Escúchenlo de sus propias palabras y también a los padres. Oigan cómo él habla de su madre y de la dedicación que esa madre y esa familia dedicaron para ese joven. También me dirijo a los padres para que inviertan calidad de tiempo y cantidad de tiempo en educación de valores. Educación no es lo que se da en las escuelas, eso es conocimiento, matemáticas, lengua española, ciencias sociales. Educación es los valores, la honestidad, la sinceridad, los buenos días, las gracias, por favor, la calidad humana. Oigan las palabras de Pedro Martínez, nuestro Salón de la Fama 2015 en Cooperstown. Ya, se está oyendo. Parece que hubo un problemita técnico. Dale de nuevo, por favor. Los grandes orgullos de la República Dominicana, Pedro Martínez, bienvenido al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown. Give it up for Pedro. Lo que yo quiero decir a toda mi gente en República Dominicana y en el mundo, el tiempo no me va a dar, pero sí quiero dedicárselo principalmente a mi familia, a la República Dominicana, a Latinoamérica, que sientan que tienen un latino más en el Salón de la Fama y que disfruten conmigo en paz, en amor, y que vean como ejemplo de fe y de profesionalismo lo que yo hoy alcanzo. Bueno, para mí un honor ser el próximo que le va a estar dando calor finalmente a don Juan Marichal en Cooperstown después de 34 años. 32 años en Cooperstown, pasando frío solo. Para mí es un honor poder ser el abrigo que le va a brindar un brazo y lo va a calentar. Espero que a mí no me pase tanto tiempo en que otro latino venga y me abrace también en Cooperstown. Por herencia yo tuve mucha fe, mucha dedicación, mucho respeto. Y cada vez que ellos se sientan que necesitan un motivo para buscar fuerzas, una muestra de fe. Yo soy una muestra de fe, de trabajo, de dedicación, que lo tomen cuando quieran, que me vean a mí como una muestra de fe y un ejemplo a seguir, que vean que sí podemos. No tiene que ser pelotero, no tiene que ser futbolista, no tiene que ser nada en deportes, pero en todo lo que sea que ellos se propongan, pueden ver en mí que con fe, trabajo, dedicación y respeto se puede llegar, y mucha educación. ¿Qué palabras para tu madre? Para mi madre, yo tendría que bajarle a Dios de arriba y dárselo en las manos y decirle, mira, ese es tu guardaespaldas, para que mi mamá entienda lo mucho que significa para mí, que todo esto queda pequeño ante lo que yo le pueda expresar a mi mamá. El Salón de la Fama, la placa, la atención, todo lo que yo he dicho queda corto ante lo que yo le deseo a mi mamá y a mi familia.
Miren señores, eso le pone los pelos de punta a un hombre de fe. Déjanos respirar primero. Bueno, dice la Biblia, la fe mueve montañas. No, miren, wow. Hay una... Qué orgullo. Cuando yo lo escuché... Mira, Víctor, sí. Yo creo que o conseguimos a doña Leopoldina o repetimos la entrevista, retransmitimos la entrevista que consiguió el Sol de la Tarde ayer, porque sé que así como los oyentes están disfrutando mucho tu comentario, Víctor, esa entrevista de ella que concedió al Sol de la Tarde va en tu línea. Claro, y claro. O sea, que sería interesante. Miren, cuando yo lo escuché esta mañana, yo lo escuché temprano esta mañana, esas declaraciones, quiero agradecerle a Edward Tavares y a todo el equipo de nuestro programa, de nuestros amigos de Hoy Mismo. Edward Tavares es cronista deportivo de Hoy Mismo y él hizo esa edición, porque fueron 2 intervenciones que Pedro tuvo y Edward juntó esas 2 intervenciones y yo se la pedí, inmediatamente le escribí y le dije que quería compartirla con los oyentes y los televidentes del Sol de la Mañana. Clara, mi esposa, me dice muy a menudo una oración que cuando yo escuché a Pedro Martínez me vino a la mente esa oración. Clara me dice, cuando te vayas por la mañana, pídele a Dios que no seas tú que hables, sino que sea el Señor que hable a través de ti y comunique lo que quiera comunicar. Y cuando yo escuché, siempre ha sido una mujer, Melton, con muchos principios cristianos y apegados a Dios. Y entonces cuando yo escuché a Pedro Martínez hablando con ese mensaje, me acordé de eso que Clara me dice, porque yo dije, wow, yo siento que es una fuerza divina, que es Dios que está hablando a través de Pedro Martínez con ese mensaje. Tenemos a doña Leopoldina, sí, la madre de Pedro Martínez. Vamos a darle un fuerte aplauso a ella y a su hijo. Gracias, doña Leopoldina, por recibir nuestra llamada. Es un honor para nosotros poder conversar con usted y sabemos que está muy emocionada. Quisiera ¿qué palabras tiene usted para el pueblo dominicano en este momento, con esa emoción tan grande de sentir que su hijo llegó al Salón de la Fama? Bueno, la palabra que yo tengo para el pueblo, para la República Dominicana, es decirle que yo espero que en este país, especialmente el gobierno, se preocupe por los niños y los jóvenes, porque la causa de esta delincuencia que hay en este país y esta pobreza y estos niños abandonados en la calle es porque no tienen quien sea por ellos, porque hay muchos niños que viven abandonados en la calle porque quizás los padres lo descuidan y al descuidarlo pues ellos no hayan un ambiente sano que puedan llegar hoy o mañana a ser hombres o mujeres de bien. Entonces a mí lo que me preocupa es que no tengan quien sea por ellos, y me gustaría que especialmente el gobierno y la sociedad de este país nos preocupemos por los niños y que esta juventud se les dé valor, porque si le damos valor quizá ellos no caen al vicio y al desperdicio. Muy noble de su parte, doña Leopoldina, en estos momentos que todos estamos celebrando el triunfo de su hijo, pensar en los niños, niñas que no tienen la atención adecuada en estos momentos. ¿Qué usted sintió ayer cuando lo primero que hizo su hijo, cuando supo que había logrado entrar al Salón de la Fama, fue llamarla a tu mayor y decirle, madre, lo logramos? Ajá. Eso, yo sentí un triunfo de Dios, porque ya nosotros habíamos hablado y nos pusimos en oración, o estábamos desde muy temprano en oración. Él estaba en el hotel y él estaba en oración. Entonces, pidiéndole a Dios que Dios fuera que decidiera. Así es. Porque sí, nosotros sabemos que la persona humana pensamos en sí mismo, pero nosotros pensamos directamente que Dios es que dirige a nosotros, la persona humana. Entonces, por ese motivo, yo lo que hice fue que
ahí oramos de una vez, él diciéndome, digo, vamos a darle gracias a Dios, y oramos, y gracias Señor. Yo recibí una alegría muy grande, como yo le explico. Yo sentí una emoción que se me llenaron los ojos de lágrimas, y fue un logro tan grande que todavía me siento como anonadada. Nos imaginamos, usted tuvo 6 hijos. ¿Cómo usted levantó esos muchachos? 3 de ellos profesionales de Grandes Ligas, Jesús, Ramón y Pedro. Sí, señor. ¿Qué trabajos hizo para levantar esos muchachos? Bueno, si yo le digo los trabajos que hice, que le voy a durar un ratito, pero yo, como no tenía no tenía profesión, pues yo lavé mucho, planché, hice fritura, hice dulce también, trabajé en una institución del ayuntamiento, trabajé en una del gobierno en aceite ámbar, hasta en esa época que no se podía rifar, también vendía numeritos. Bueno, yo le digo que eso era un trabajo tenso que yo tenía. Trabajaba para mantenerlo y también para educarlo. ¿Cómo era Pedro de niño? ¿Qué usted nos puede decir? ¿Cómo fue su niñez, su juventud hasta llegar a Grandes Ligas? Bueno, Pedro desde niño fue un niño muy educado. Él lo que era bien contento. A veces uno estaba callado y él hacía reír a uno. Siempre tenía un chiste para uno, muy amistoso desde niño. Cuando yo tenía a mi niño, que tenía los 3 meses, habían parejas que me decían que se lo regalara. Yo le decía, no, yo no regalo a mis hijos. Pero bueno. Digo, ¿cómo yo voy a regalar a mis hijos? y bueno, y ¿sabe? Como él era como una persona conquistadora desde niño. Todo el mundo vivía como encantado con él. Usted decía que era como un melao. Como un melao, ese era el melao de mi casa. Cuando él quería agarrarme a mí en la teta, como dicen, y me agarraba, mamá, y me cargaba también, ya fuerte. Yo tenía fotos de cuando estábamos en Los Ángeles con Ramón, que él me cargaba y andaba el apartamento entero conmigo cargada. Ese era un niño. Ha sido un niño siempre dulce. Yo le felicito, señora Leopoldina, porque el triunfo de Pedro Martínez de ayer al ser electo al Salón de la Fama no es un triunfo solamente de Pedro Martínez, es un triunfo de todo el país, pero sobre todo es un triunfo de usted como madre y de su familia, de la educación que usted le dio a su hijo, de cómo su hijo siempre tuvo el norte, el objetivo de llegar a Grandes Ligas como sus hermanos Jesús y como Ramón, y cómo él ha logrado triunfar en base a esos principios y esas enseñanzas que usted le inculcó desde su casa. Eso no lo aprendió él en ningún campo de práctica, en ningún dugout ni en ningún estadio. Eso lo aprendió con usted allá en Mano Guayabo. Sí, y también cuando él estaba ya en la liga menor, en la pequeña que yo lo tenía, él me decía, mamá, mire, cuando yo llegue a Grande Liga, igual me lo dijo Ramón con los 5 años, yo me voy a hacer cargo de todo lo de mis hermanos y de usted y de mi papá. Bien. Y así mismo él lo ha hecho y así ha sido. Es decir, que nosotros estamos muy agradecidos de todo lo que él ha hecho por todos nosotros. Y gracias, doña Imagínese. Muchas gracias. Y al celebrar este triunfo de Pedro Martínez, o sea, como decía Víctor, honramos el papel suyo como madre. Gracias. Usted representa a muchas madres trabajadoras que han estado luchando solas, haciendo muchísimo trabajo para levantar a sus hijos con principios tal cual usted lo hizo. Felicidades. Gracias, doña Leopoldina. Muchas gracias. Que Dios la siga bendiciendo. Gracias. Víctor, concluye. Concluyo ese tema reiterándole mi llamado a los jóvenes de ver el ejemplo
de Pedro Martínez y de verse en ese espejo. Y a todos los padres de inculcar los valores y la educación, los principios que los padres de Pedro Martínez inculcaron en él. Varias personas escribiéndome que quieren por favor escuchar de nuevo el mensaje de Pedro Martínez. En un ratico se los presentamos. Miren, hay otro tema que quiero tocarle brevemente y qué lamentable que haya que involucrar una cosa con la otra, pero es la realidad de nuestro país. Miren, el presidente Danilo Medina y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana han tenido una actitud que a mí me ha sorprendido en cuanto a la falta de firmeza y en cuanto a la falta de responsabilidad en enfrentar las situaciones que se están presentando con respecto al tema de la inmigración ilegal haitiana en nuestro país. Yo les decía ayer que yo me lamento que el primer ministro de San Vicente y Granadinas, el señor Orlando Goncalves, no haya mantenido su campaña de cuestionamiento a la República Dominicana, porque a raíz de esa campaña de cuestionamiento del señor Goncalves, el presidente Danilo Medina presentó un discurso en La Habana, Cuba, a principios del año pasado, en el 2014, que fue un discurso que levantó el espíritu nacionalista de este país y que despertó las fibras más sensibles del respeto a nuestra soberanía y de la dominicanidad. Pero lamentablemente esa no ha sido la constante en la actitud del gobierno y del presidente Danilo Medina. Señores, ustedes se imaginan por un minuto que un consulado haitiano en la República Dominicana haya sido asaltado, que su personal haya sido secuestrado y que efectivos militares hayan perpetrado una oficina consular de Haití en nuestro país, en nuestro territorio? ¿Ustedes se imaginan cómo estuviese hoy la Cancillería haitiana y los embajadores de Haití y los cuestionamientos en todos los organismos internacionales denunciando ese abuso, ese atropello de parte de las autoridades o de la República Dominicana frente al consulado haitiano? Señores, pero eso pasó del lado haitiano, en territorio haitiano, con una oficina de un consulado de la República Dominicana en Haití. Y esta es la hora, eso pasó el 2 de enero, el viernes pasado, va a ser una semana, y esta es la hora que el presidente Danilo Medina y su gobierno no han dicho ni esta boca es mía. Ayer, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, habló y le tiró un paño con pasta al asunto. Habló de que el tema había que manejarlo con pinzas, de que había que manejarlo con prudencia, y Roberto Rodríguez Marchena ha sido un hombre que siempre, quienes le conocemos y le hemos tratado, muy cauto, muy comedido, muy prudente. Y el presidente Danilo Medina por igual. Inclusive uno de los atributos por los cuales se admira la figura tanto del presidente Medina como de su vocero Rodríguez Marchena es precisamente por esa prudencia al hablar y por ese manejo con mucho tacto. Pero ustedes saben qué es lo que pasa con este tema, que el exceso de prudencia del gobierno, del presidente Danilo Medina, del canciller Andrés Navarro y del vocero Rodríguez Marchena se traduce en debilidad. Y ese exceso de prudencia de parte del presidente Medina y de su gobierno, las fuerzas antidominicanas presentes en Haití y en distintos organismos internacionales lo aprovechan como una debilidad de la República Dominicana y entonces nos hace daño. Y yo quiero traer como referencia un hecho histórico que pasó con el presidente Juan Bosch en el año 1963. Lo recoge un libro que mi padre escribió hace algunos años que se llama Verdades Ocultas del Gobierno de Juan Bosch y de la Guerra de Abril de 1965, donde en la página número 63 habla de la crisis y narra con detalles y con testimonios y con documentos la crisis del asalto a la embajada dominicana en Puerto Príncipe que se presentó en ese momento, siendo Juan Bosch presidente de la República. Y ustedes saben lo que hizo el profesor Juan Bosch cuando eso ocurrió. El profesor Juan Bosch dirigió un discurso a la nación. Pena que Amaury y Yoba están haciendo los ajustes técnicos porque lo recoge también el documental de René Fortunato de Juan Bosch en la frontera imperial, presidente de la frontera imperial. Pero yo les voy a citar textualmente las palabras del profesor Juan Bosch a propósito de lo que repite José Laluz muy a menudo de su tesis de liderazgo responsable, lo que fue un liderazgo responsable de Juan Bosch
siendo presidente de la República cuando sucedieron estos hechos. Dice el profesor Bosch, cito: el pueblo dominicano sabe ya que la embajada y la cancillería de nuestro país han sido violadas por la policía haitiana. Esa acción es una bofetada en la cara de la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto. Hemos sufrido con gran paciencia los ultrajes del gobierno haitiano, pero esos ultrajes tienen que terminar ya de manera terminante. Si no terminan en un plazo de 24 horas, le pondremos fin con todos los medios que se encuentren a nuestro alcance. Eso dijo Juan Bosch en 1963, siendo presidente de la República, dándole un plazo de 24 horas a las autoridades haitianas para respetar la legación diplomática y las instalaciones de nuestras oficinas diplomáticas en Haití. Qué distinto ha actuado un discípulo, un presidente de la República del partido fundado por el profesor Juan Bosch. Y por último, quiero referirme brevemente al tema de las casas para ilegales haitianos que se están construyendo en Montellano, Puerto Plata. Y solamente voy a decir 3 cosas, 3 pinceladas y 3 preguntas. Número 1, ¿qué contradicción que esas naciones, esos países que financian con recursos económicos a esas organizaciones no gubernamentales, a esas ONGs para que construyan esas casas, son los mismos países que no aceptan en sus territorios a ciudadanos haitianos, que le bloquean las puertas de sus países, las puertas migratorias para que no puedan entrar a sus países? La primera ministra de Canadá en un momento fue de origen haitiano. En un momento dado, pero no es la primera ministra. Pero aceptan. Pero no es la, no, ve dile que hagan un asentamiento haitiano en Canadá o en Estados Unidos. Era una funcionaria importante. Michelle Young, ella era la representante de la reina de Canadá. O sea, una funcionaria importante de Canadá. En esos países. El ministro de Canadá se llama Harper. No, él se refiere a una pasada. No, yo digo esta, no es esta. Ella era representante de la reina Isabel. Una funcionaria importante de Canadá era de origen haitiano. Pero esos países... Y entonces eso ahonda más la contradicción. Esos países que financian estas ONGs para construir asentamientos de ilegales haitianos en la República Dominicana no aceptan ilegales haitianos en su país, número 1. Número 2, ¿por qué si lo que quieren es tener toda esa solidaridad con el pueblo haitiano, no construyen esas viviendas en territorio haitiano, del lado haitiano? Y número 3, ¿cómo es posible que el gobierno del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana no haya dicho ni esta boca es mía, no se haya pronunciado, no haya mandado una nota diplomática de protesta, no haya cerrado el consulado en Haití hasta garantizar, hasta tener garantizadas sus condiciones de seguridad y de integridad? ¿Y cómo es posible que no hayan llamado a consulta, que hayan retirado a consulta a su embajador? Señores, esto es sencillamente inaceptable. Cambio y fuera, Maurín.